Bueno, Dios nos bendiga nuevamente, hermanos, amigos, en esta tarde hermosa. Damos gracias a Dios por la familia, como decía anteriormente, por los hijos, por los nietos, por todo lo que nos rodea. Todo el amor que tenemos unos con nosotros, unos con otros. El amor de Dios es tan grande, tan inmenso, tan maravilloso. Su bondad nos llena todo. Su cuidado. Su amor es tan grande que Él pagó nuestras culpas por nuestros pecados. Y aún así, de haber mostrado su gran amor, como dice Romanos capítulo 8, versículo 5, que Dios muestra su amor. Muestra su amor de qué manera, que siendo tan malos, pecadores, dice textualmente la Biblia, Él murió por nosotros. Él pagó nuestras culpas. Y eso es grandioso, ¿no? Más que grandioso, es sublime, es tremendamente maravilloso. Y por eso que lo que vivimos hoy, lo que viviremos los próximos meses, los próximos años, que no son pocos, no son muchos, son muy pocos, de la venida del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, en los días de su ministerio, cuando estuvo aquí, en los días de su carne, porque Él siempre ha existido, pero tomó cuerpo, como dice en Hebreos, le dijo al Padre, quiero tomar cuerpo para ir. Y por eso dice la Biblia que aquel verbo se hizo carne y habitó en medio de los hombres, vimos la gloria de Dios. Y por eso también Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice textualmente que el Dios invisible se manifestó en Jesucristo su Hijo. Y una de las cosas que Él dijo con respecto a los últimos días, una de las señales más patentes, es decir, que se manifestaría en este tiempo y que ya lo vemos, que el amor de muchos cristianos se enfriaría. Y esa es una de las señales que hoy vemos. Lo vemos de tal manera que hoy la mayoría de los cristianos no hace caso a los llamados de Dios. Qué tremendo, ¿eh? Es increíble. Y cuando habla la Biblia sobre eso, Jesús dijo, le preguntaron sus discípulos, ¿cuál señal? Y una de las señales más patentes con respecto a su regreso, no tan solo los terremotos, la guerra, sino que puntualmente habló en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Eso no es una de las señales. Porque, seamos sinceros, ¿hacemos caso? Creo que muy poco a la palabra de Dios. Y esa señal que el amor de muchos se enfriará la estamos viendo hoy. El que no la ve está muy ciego. Nosotros la vemos todos los días con Angélica. Y esto no es de hoy. Hace un tiempo atrás ya el amor de muchos, no de pocos, se enfriaría. Ahora bien, ¿cuál es la razón que ha provocado que esto ocurra? Porque todo tiene una cosa, las cosas que le enseño siempre a mis nietos cuando andamos por ahí, cuando conversamos y tengo que corregirlo, yo siempre les digo, hay una razón para todas las cosas. ¿Y cuál entonces es la razón fundamental de que el amor de muchos se enfriaría? Y lo enfatizó Jesús. ¿Cuál fue la causa? La parte B de este versículo 12 del capítulo 24 dice, por haberse multiplicado la maldad, dice textualmente, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría.
Deje que escuche la palabra la niña porque está escuchando la palabra sin lugar y ella está diciendo amén también en su inocencia. Amén. Y el versículo 13 dice que por haberse multiplicado de la maldad, dice el 13, dice, pero el que persevera hasta el fin. Y eso es tremendo, hermano. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Es decir, que no persevere va a tener problemas, ¿o no? Y ahora, ¿por qué? Entonces sabemos la causa. Porque la maldad se ha multiplicado de tal manera, y le va a parecer increíble, pero cierto, que dentro de un mes y un pocos días más, a ver, un mes y 8 días, se cumplirá esta profecía en Israel. ¿Dónde estuvo? ¿Sabe dónde estuvo? ¿Ha oído hablar de Sodoma y Gomorra? Que fue destruida por causa de su pecado de inmoralidad. Y Dios la advirtió, si hubiesen, cuando Abraham intercedió por esas ciudades, Sodoma y Gomorra, le dijo, si hubiesen 50 justos destruirían la ciudad. No la destruirían. Y no habían 50. Y si hubiesen 40, no habían 40. Pero si hubiesen 30, de tal manera hasta llegó hasta 10, no había ni siquiera 10. Y Dios destruyó por causa del pecado esas dos. Y nunca más se supo de ellas. Donde fueron destruidos cayó del cielo fuego y azufre. Por la causa del pecado. Porque Dios es justo. Dios es justo. Por uno, ni siquiera uno. Porque Dios había apartado ya a Lot y a su familia. Y aún así tuvieron ciertos problemas ellos. Mire lo que dice. ¿Sabe lo que pasa dentro de prácticamente casi 40 días más? Allí donde está el Mar Muerto, que es a las afueras de Jerusalén. Y lo dice, mire, escuche bien. Mire, la maldad iba a ser multiplicada de tal manera. Le dice a Israel, le dice a Jerusalén, por su infidelidad. Ni siquiera Samaria, que no era Samaria, Samaria era la capital del pueblo del norte de Israel que se había dividido en el tiempo de David. 10 tribus en ese lado y 2 tribus acá en Judá. Ni siquiera Samaria cometió la mitad de los pecados que tú has hecho. Cosas mucho más detestables de las que hicieron tus hermanas, refiriéndose a Samaria. Ahora ellas parecen más rectas en comparación contigo, le dice a Judá. Debería darte vergüenza, dice. Tus pecados son tan terribles que haces que tus hermanas parezcan rectas hasta virtuosas. Sin embargo, dice, algún día, mire lo que dice, algún día, esto es lo que va a pasar el del 1 al 4 de junio, algún día restauraré el bienestar de Sodoma y de Samaria, y también te restauraré a ti. Entonces realmente te avergonzarás de todo lo que has hecho, pues tus pecados hacen que ellas sientan bien al compararse así contigo. Se celebrará el 1 al 4 de junio, no en Tel Aviv ahora, no, allí donde estuvo Sodoma y Gomorra, el festival más grande de toda la historia del LGTB. ¿Sabía usted eso? Aquí sale. Qué tremendo. Entonces por eso Jesús dijo que cuál era una de las señales de su venida y que muchos cristianos se enfriarían y que muchos hoy en este siglo respaldan estos movimientos y delante de Dios que dice que son detestables porque Dios creó solamente ¿qué creó el Señor? ¿Qué creó? Solamente, dice Génesis 1:27, nada más.
Y esto es lo que va a acontecer. Es una de las señales, pero más patentes, más claras en este tiempo. Millones de seres humanos. ¿Sabe cuántos vuelos llegarán ese día a Tel Aviv? Y anterior a esa fecha, miles de vuelos de todas las naciones. ¿Y no le parece a usted sorprendente que el pueblo escogido de Dios acontezca esto? Porque Israel, desde que Dios lo llamó, siempre ha pecado contra Dios y se ha arrepentido y ha vuelto a pecar. Dios tiene un plan para ellos. Ese es el amor del Señor. Ahora, entonces, ¿por qué no dijo Jesús con tanta seguridad que esto ocurriría? Mira lo que dice la Biblia en San Juan. ¿Sabe por qué? Dice la palabra en San Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, se lo voy a decir en dos palabras. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que Jesús no tenía necesidad que nadie dijera lo que había en el corazón de los hombres, porque Él conoce el corazón de todos los hombres. Y aún el corazón de aquellos que todavía no nacen los conoce. Entonces Jesús lo dice con énfasis lo que había a acontecer. Ahora, ¿de dónde se origina la maldad? ¿De dónde nace la maldad? ¿Sabe usted de dónde nace? Aparece por ahí. Jesús lo dijo. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las envidias, las enemistades. Sobre todas las cosas nace la soberbia. ¿Dónde nace la maldad? En el mismo reino de Dios. Antes que esto, todo lo que usted ve, todo lo que nosotros vemos, todo esto hermoso de las 7 maravillas del mundo, que una vez lo dije, que a mí, si tuviera plata, conocería algunas cosas, pero no me interesa, porque conocemos y conoceremos una maravilla que sobrepasa todas las maravillas del mundo, como dice la Biblia, una nueva Jerusalén, donde habrá cielo nuevo y tierra nueva. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y antes que conociéramos que existía todo esto, la palabra dice que en el capítulo 14 de Isaías y capítulo 28 de Ezequiel, léalo, por favor, léalo, sobre la caída del ángel más precioso que había creado Dios, Luzbel. Era un ángel de luz, el más hermoso, el que dirigía todo. Y después vino Miguel. ¿Por qué? Porque Dios destruyó a este ángel que dijo, ¿sabe lo que dijo? Era tan hermoso que dijo, me levantaré y haré mi estrado al lado del Altísimo y seré semejante a Dios. La soberbia. Y Dios lo destituyó y ahí vino. ¿Por qué? Porque entró y de su corazón nació la maldad. Jesús dijo, ¿cierto? ¿De dónde nace? Y es aquí, mire, es aquí, como le dije anteriormente, es aquí en la Biblia, es donde persistentemente señala al hombre como el origen del pecado y el mal. ¿De dónde nacen las cosas malas? Del corazón. Y este es considerado enteramente responsable de sus hechos. Que ¿cuántas veces le enseñamos Jeremías 17, versículos 9 y 10? Que dice, que ¿te acuerdas a alguien? El corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías capítulo 17. De ahí nace todo. Y ahí responde Dios mismo, yo soy el que conozco el corazón y los pensamientos de los hombres. Y yo pagaré a cada uno conforme a lo que hace, sea bueno o sea malo.
Yo pagaré, dice la Biblia. Bendito sea Dios, bendito nuestro Señor que es justo en todos sus caminos, como dice el salmista. Entonces, lo que afirma la Biblia es absolutamente verdadero. Todo lo que afirma la palabra es verdad, porque todas las cosas hasta el día de hoy se han cumplido, porque Jesús lo dijo. La ha leído también, capítulo 5, versículo 17 de San Mateo. Dice, yo no he venido, le dice a la multitud de esa época, no he venido para abolir, para hacer un lado a la ley, sino para cumplirla, porque no, el cielo y la tierra pasarán todas las cosas, pero no pasará ni siquiera una letra de la ley y los salmos y los profetas que no se cumplan. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces lo que va a acontecer, qué increíble, acuérdese de esto. Lo que va a acontecer del 1 al 4 de junio es cumplimiento de la profecía del Señor. ¿Por qué? Porque los hombres no han tomado en cuenta a Dios. Pero quiero abocarme de lleno a una cosa tan importante esta tarde. ¿Por qué para muchos ha surgido siempre la pregunta? ¿Cuántas veces se lo han preguntado a usted? Bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué permitió todo? ¿Lo ha escuchado esa pregunta o no? ¿Ha escuchado esa pregunta alguna vez? ¿Se la han hecho alguna vez? Y se la van a hacer. ¿Por qué Dios permitió? Ahora, dice más aún, ¿por qué Dios? Y algunos que saben, incrédulos, también han leído la Biblia. ¿Por qué Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal? Si Él conoce todas las cosas, si Él sabe lo que iba a pasar, ¿por qué cree usted? Si Dios sabe todo, ¿por qué permite cosas? ¿Cuántas veces lo han dicho? ¿Por qué permite? Y generalmente justificamos, mire cómo justificamos. Mire, lo hacemos de abogados, lo hacemos de defensores de la humanidad, etcétera. ¿Por qué Dios permite que mueran tantos niños? ¿Por qué Dios permite guerra, etcétera? Y la Biblia dice claramente, porque lo han tomado en cuenta Dios, y más aún, en el libro de Santiago, lo ha leído, capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras? Pregunta. El Dios pregunta, ¿de dónde vienen las guerras? ¿No son por las envidias y por el egoísmo de los seres humanos? ¿O vienen porque Dios las permite? Porque Dios quiere. Sabemos, entonces, ¿por qué Dios permitió esto de que, por qué Él creó el árbol del bien y del mal? Sabemos que de los orígenes de la humanidad, desde el hombre que fue creado, desde el origen de la humanidad, ¿qué pasó? El hombre se ha excusado de todas sus acciones equivocadas. De todas. ¿O no? ¿Lo ha leído? Y así, para eludir la responsabilidad absoluta. ¿Y lo ven? Y sabe usted que esto sí que es increíble. Si usted se detiene en la palabra, dice, es increíble que la maldad del hombre desde el primer momento. ¿Por qué? Cuando Dios le dijo al hombre, ¿qué le dijo a Adán? Cuando se escondió de haber pecado. Adán, ¿dónde estás tú? Porque Dios no sabía dónde estaba. Obvio que sí. Pero el pecado de reacción, ¿sabe lo que dijo lo primero? ¿Hasta dónde llega la maldad del corazón del hombre? Culpó directamente a la mujer. Y le dice, la mujer que me diste, me dio del árbol y yo comí. Mire. ¿Has leído este pasaje? Mire, la mujer que tú me diste, es decir, tú eres el culpable, Dios, que me diste a esa mujer, ¿o no? ¿Se da cuenta la maldad que hay en el corazón del hombre desde el momento que pecó contra Dios?
que rompió los límites. Es increíble. ¿Y qué provocó esto? ¿Qué ha provocado desde el principio? Siempre, siempre, la maldad la llevamos en nuestros corazones. El apóstol Pablo dice, no soy yo, dice, el que peca, sino el mal, lo ha leído, capítulo 7 de Romanos, el mal que vive en mí por causa del origen del pecado. ¿Y esto qué ha provocado? Que la maldad, como dijo Jesús, sea multiplicada de una manera vertiginosa. Es decir, con tanta rapidez, estos últimos 26 años que de este tercer milenio, es increíble. ¿Se ha dado cuenta la maldad que hay? Tanta maldad que hoy los niños, Dios libre, y yo clamo cada mañana, cada noche, donde ando con ellos, en mi taller, donde ando, clamo por mis 3 preciosos y amados nietecitos, Aloncito, Lucianito y Ainoita, que Dios los libre del mal. Porque hoy los niños están siendo adiestrados en los colegios. Por eso que debemos tener un cuidado tremendo. ¿Cuáles son las amistades de nuestros hijos, aunque sean pequeños? Nosotros desde pequeños le dijimos a nuestros hijos, cuando ellos nos decían, tengo un amigo, queríamos conocer a sus padres, siempre dijimos, queremos conocer a sus padres. Imagínense, estoy hablando de 40 años atrás, cuando nació, va a cumplir Ricardito ahora. ¿Sabe por qué se ha multiplicado la maldad? Porque los hombres no han tomado en cuenta a Dios. Y lo dice la Escritura con tanta claridad en el capítulo 1 de Romanos. Mire, escuche bien. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Es decir, porque Dios hace vista gorda. Y hoy escuchaba a una persona muy conocida internacionalmente y me daba pena y le decían, querida, mira lo que está pasando. En mi templo, porque tiene un gran templo, conocido por todo el mundo. Entran todos, pero no ratifica lo que le dijo Dios a Jesucristo, le dijo a María Magdalena, cuando todos tenían las piedras para apedrearla y matarla porque era la ley de esa época, una mujer que era sorprendida en adulterio. Y miren lo increíble, hay un detalle aquí. ¿Por qué tan solo trajeron a la mujer y no al hombre también? Porque la mujer no puede adulterar sola, son 2, ¿o no? Y cuando todos se fueron, cuando Jesús dijo, si alguno esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice que fueron desde el menor hasta el mayor. Dejaron sus pies y volvieron atrás. Jesús le dijo a María Magdalena, yo te recibo. Y nada más. Vete, tal como estás. Y eso es lo que falta hoy. Y le dijo, vete, pero no peques más. Transforma tu vida. Y yo puedo transformarla y cambiarla. Y hacerte una nueva criatura, como dice la palabra. Bendito sea Dios. Y mire lo que dice el 28 de este capítulo. Porque la ira de Dios se revela, el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, detienen con injusticia la verdad. Y mira el 28. Y como ellos, hablando de los hombres, de la humanidad, de todo, obviamente hablar de hombre, habla de la mujer también, no aprobaron tener en cuenta a Dios. No.
Yo no necesito a Dios. Dos mujeres el día viernes, fuimos con Patito, estábamos antes que llegaran los demás, le dije a la dama, quiero compartirle el mensaje de Jesús, una buena noticia. No. Dios anotó. Y si esas mujeres no se arrepientan el día final, ¿cómo es la inteligencia artificial ahora? ¿Cómo las cosas pueden llegar en segundos a nuestros ojos? ¿Se imagina la pantalla que tiene Dios? Y cuando pasen en el juicio final, Dios mostrará a Ricardo, a Pato, a quien sea, yo te llevé a este varón mío para que te hablara y tú lo rechazaste. Y Jesús dijo, aquel que te rechaza, sacude el polvo de tus pies. Porque dice que Dios le dijo a la multitud de esa época, tendré más misericordia, seré más tolerable con Sodoma y Gomorra que con esta generación. Bendito sea el Señor. No tomaron en cuenta a Dios. ¿Sabe usted que el relato de la creación es una de las narraciones más sublimes registradas en la Biblia? ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que dice el capítulo 1? Capítulo 1, versículo 31 de Génesis, ¿lo ha leído? Y esto es maravilloso. Después que Dios creó todo, creó los árboles, el árbol de la ciencia del bien también lo creó, Él creó el árbol de la vida, todo. El versículo 31, ¿sabe lo que dice? Y vio Dios todo lo que había creado, que era bueno, y nada más, en gran manera, todo bueno. Entonces el árbol de la ciencia del mal no era un árbol brujo, no era un árbol que iba a agarrar al hombre, que agarró a Adán, no, sino que del corazón del hombre nació la maldad, y se lo voy a explicar por qué. Bendito sea Dios. Por lo tanto, la naturaleza interior del árbol nunca fue una fuente de maldad. ¿Sabe usted? ¿Sabía esto usted? Que la naturaleza interior del árbol de la ciencia y del mal nunca fue una fuente de maldad. Es por ello que la palabra de Dios, desde el principio, nos ha dado a conocer lo bueno y lo bueno que debemos hacer y lo malo que debemos no hacer. Muy bien. Por consiguiente, ¿sabe qué? Existía la necesidad en el tiempo cuando Dios creó al hombre y la mujer, porque Él conoce el corazón. Existía la necesidad del mandamiento y de la provisión divina. ¿Sí? ¿Qué le dijo? El mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? El versículo 17 del capítulo 2 de Génesis. Pero del árbol de la ciencia y del mal no comerás. El mandamiento. ¿Y cuál es la prohibición? No comerás. ¿Y cuál es el juicio? Lo que venía. El día que de él comiere, ciertamente morirá. Por lo tanto, Dios capacitó con libre albedrío, nos capacitó con libre albedrío a cada uno, que tenemos la elección de obedecer o desobedecer. Por eso la gran mayoría de los seres humanos no obedece al Evangelio. Y dice que traerá tinieblas y juicio, dice la palabra, y tengo que decírselo. Filipenses, textualmente, y 1 Timoteo habla, 1 Timoteo, que Dios trae juicio sobre este mundo a los que no han obedecido al Evangelio, textualmente lo dice. Por eso es que es importante que lea usted eso. Mire, yo solo voy a leer, mire lo que dice la Biblia en el capítulo 2 de Génesis, versículo 9. Mire, escuche bien. A ver, atención, escuche bien. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Tenga pendiente esto, apunte esto. Versículo 9 del capítulo 2 de Génesis. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, a la vista, delicioso a la vista, a los ojos, y bueno para comer. También el árbol de la vida,
en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mire esto, escuche bien. Dios no solamente hizo nacer todo árbol en el huerto, sino que el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida, tiene una relación expresa con toda la creación, con todos los árboles que Dios había creado para que el hombre se alimentara. Mire lo que dice. Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno, ¿para qué? Para comer. Mire lo que dice el capítulo 3. Mire, escúcheme. ¿Cómo lo creó el árbol? Bueno. Delicioso para comer y bueno a la vista. Mire cuando el hombre cae. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable para los ojos, bueno para la vista y delicioso. Y mire lo que dice aquí, escúcheme bien, y estoy terminando, mire lo que dice. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió ella. ¿Dijo Dios que el árbol era bueno para alcanzar la sabiduría? ¿Dijo eso Dios? ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿Lo inventó el hombre? ¿Lo inventó Adán, amados hermanos, que el árbol era bueno para alcanzar la sabiduría? Por supuesto que no. Mira lo que dice el versículo 5 antes de que la mujer tomara del fruto. Cuando Jehová reprenda a Satanás, cuando le dijo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol, jamás dijo Dios eso. ¿Y qué es lo que dijo la mujer? De todos los árboles podremos comer, pero del árbol de la ciencia del bien no comeremos, ni lo tocaremos para que no muramos. Entonces la serpiente, ¿qué le dijo? No moriréis. Pero aquí está el secreto. Cuando la mujer dijo que el árbol era, ¿cómo era? Árbol codiciable. ¿Cuál es uno de los 10 mandamientos? No codiciarás. Codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Quién le dijo eso? Dios jamás lo dijo eso cuando creó todos los árboles. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal tampoco, sino que Satanás se lo dijo. ¿Sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal? Seréis tan sabios como Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué la maldad ha sido tan aumentada, tan multiplicada en este tiempo? Porque viene de allá. Y esta mentira desde el principio sigue engañando a millones de seres humanos. Y lo más triste, por esa maldad, muchos, si usted está frío, es porque la maldad ha sido multiplicada y usted está siendo arrastrado, porque tiene que agarrarse del Señor, aferrarse del Señor. No siga haciendo las cosas que hacía antes. No imita el mundo en ninguna de sus cosas. No imita este mundo ninguna de sus cosas. ¿Por qué? Porque está siendo engañado por la mentira desde el principio. Que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. La codicia no se refiere tan solo al dinero, a todas las áreas de la vida. Por eso es que el Padre escribió este mandamiento, no codiciarás. Y la codicia es un gran pecado. Por la codicia, este mundo está así, por la codicia. Muchos cristianos están aquí, ¿sabe por qué? Porque codician el tiempo que le pertenece a Dios y se lo han quitado. Y eso se lo digo como dice la palabra. La codicia abarca todas las áreas de nuestra vida. Es más importante para usted. ¿Sabe usted? Y termino. ¿Sabe usted que cuando usted dice no tengo tiempo para congregarme, para venir a escuchar la palabra, es porque Dios no es tan importante para usted? El tiempo de usted es más importante que venir a congregarse y crecer en el Señor. Y sabe usted cuando dice usted no tengo tiempo para leer la palabra, es más importante sus cosas cotidianas de la vida que leer la palabra que le va a llevar a la eternidad. Bendito sea Dios. Yo nunca lo voy a enseñar
Nunca le voy a enseñar que usted debe, escúcheme bien, cómo ganar dinero, cómo ser una persona de éxito. Le voy a enseñar cómo ir al cielo, cómo obtener la vida eterna y que nadie robe su corona. Bien. Bendito sea Dios. Dios bendiga su palabra. Bien. No se deje arrastrar. No se enfríe. Los que aún no están fríos, no se enfríe. Y de la única manera que se puede enfriar, usted mezclándose con las personas frías de este mundo, que le dan lo mismo con Dios, que no toman en cuenta a Dios. Dios se mezcla con ellos. ¿Y qué es lo que es mezclarse con ellos? Lo voy a decir en 3 palabras. Cuando en medio de esas conversaciones existe obsceno, usted se mata la risa, usted se está mezclando con ellos y está siendo engañado por Satanás. Y tarde o temprano su corazón se enfriará. Solamente un detalle. Dios les bendiga, que esta palabra edifique su corazón y que despertemos y que nos demos cuenta de lo que está pasando. Amén y amén.